Perfecto. Buenas noches, muchas gracias. Quiero empezar por agradecer la gentil invitación del Instituto de Estudios Históricos de Lima y de su director, el señor David Pino, para dar esta charla. Eh, Su objetivo es de proveer una breve introducción a los movimientos migratorios de alemanes al Perú y los mecanismos que lo determinaron. También esbozaré la segmentación socioeconómica que existió al interior de la comunidad alemana y su inserción en la sociedad peruana. Hablando de presencia alemana en el Perú, se asume mayormente que ésta se reduce a las colonias agrarias de Posuso y Oxapampa. Sin embargo, por más que estas dos localidades representen lo más tangible o visible de lo que pueda percibirse como germano, se trata más bien de un fenómeno marginal y atípico dentro de la migración de alemanes al Perú. ¿Me oyen bien, David? ¿Me escucha bien? Fuerte y claro, estamos concentrados bien, adelante. Gracias. Alemania estaba dividida hasta 1871 en más de 30 estados soberanos distintos. Fue durante todo el siglo XIX una tierra de emigración. Entre 1820 y 1915, 8 millones de personas dejaron los estados alemanes. En ese contexto, el Perú fue un destino muy secundario. 95% se emigraba a Estados Unidos más bien. ¿Por qué? Porque los pobres que dejaban atrás a Alemania aspiraban a tener tierras propias que cultivar. Sin embargo, a diferencia de los países del cono sur de Sudamérica, el Perú no disponía de expansiones de tierras agrícolas sin explotar. Si bien padecía una notoria carencia de brazos en la agricultura, que se hacía más amenazadora aún al vislumbrarse la abolición de la esclavitud en los años de 1850, los hacendados peruanos se oponían a la llegada de migrantes que aspiraban a ser propietarios de las tierras que cultivaban. Y a la vez la Iglesia Católica se oponía a la llegada de protestantes. Adicionalmente, la inestabilidad política y jurídica de Perú en la primera mitad del siglo XIX impidió cualquier continuidad en la política migratoria del país. En este contexto, los dos únicos intentos de migración masiva dirigida de alemanes al Perú terminaron en un rotundo fracaso. Para contrarrestar la mencionada falta de brazos en la agricultura, el gobierno peruano promulgó en 1849 una primera ley de inmigración. Preveía, entre otros, la llegada de 13.000 alemanes y su contratación fue encargada a un agente particular de nombre Antolín Rodulfo. Este trajo entre diciembre de 1851 y marzo de 1852 un total de 1.096 alemanes, casi 1.100 artesanos y campesinos paupérrimos, mayormente oriundos del reinado de Württemberg, que llegaron al Callao en un conjunto de 5 veleros. Sin embargo, los acontecimientos relacionados con la llegada de estos buques
iban a ser tan desafortunados que la inmigración masiva de alemanes al Perú terminó prácticamente tan pronto había empezado. Endeudados con Rodulfo, quien había costeado su travesía, la mayor parte de los recién llegados se vio forzada a trabajar en las haciendas en condiciones miserables, frecuentemente similar a aquella de esclavos. Consta que en parte fueron literalmente vendidos en el mercado del Callao, como se desprende de una serie de anuncios publicados en el comercio de entonces. Otros se desempeñaban como jornaleros o sirvientes, o peor aún, pedían limosna en las calles de Lima. A los pocos meses de su llegada, muchos de ellos habían muerto de enfermedades o simplemente de hambre. Los maltratos que padecieron estos inmigrantes suscitaron fuertes protestas, tanto por parte de los estados alemanes como de la prensa y el público peruano. De esta manera, el caso de los 5 veleros había sentado un precedente que desgraciadamente redujo el atractivo del Perú como potencial destino de la emigración de alemanes pobres. Sin embargo, el Estado peruano tenía planes de crear colonias de poblamiento en la Amazonía. En 1853 firmó un nuevo contrato, esta vez mucho más controlado por el Estado para evitar que se repitiera semejante desastre. Lo firmó con el barón Damián von Schütz-Holzhausen. Este debía atraer a 10.000 alemanes para fundar una colonia agraria en el valle del río Posuzo. Para asegurar el éxito del nuevo proyecto, el gobierno adelantó los gastos de la travesía y se comprometió a otorgar títulos de propiedad a los colonos, así como de construir una vía de comunicación hacia el Posuzo. Pero en vista del triste precedente de los 5 veleros, la oposición de la prensa alemana de los estados fue tan vehemente que Schultz-Holzhausen no logró reunir más de 304 agricultores empobrecidos, tiroleses y renanos. Y cuando llegaron finalmente al Perú, en 1857, los fondos destinados a la construcción de una carretera hacia el Posuzo habían desaparecido y los recién llegados tuvieron que emprender una azarosa marcha a través de los Andes. En Posuzo quedaron totalmente apartados del mundo exterior por más de un siglo y bien que un segundo grupo de más o menos 200 alemanes llegó 10 años después, fundando una nueva colonia en Oxapampa, se quedaron ahí en un total aislamiento. En vez de las 10.000 personas alemanas previstas, el gobierno había llegado a traer tan solo a unas 500. Y en vista de ese nuevo fracaso, el Perú se limitó en adelante a apoyar la inmigración de individuos dotados de capitales propios. Debido a su prolongado aislamiento en el bosque tropical, Posuzo y Oxapampa conservaron y en parte reinventaron rasgos muy típicos que tienden a identificarlos como núcleo de la presencia alemana en el país. Sin embargo, la presencia numérica de alemanes ha sido siempre mucho más alta en la costa. Eh, Mientras los proyectos de inmigración dirigida fracasaron, se dio efectivamente la inmigración espontánea de individuos relacionados al comercio.
Esta inmigración se originó esencialmente en los puertos de la Liga Hanseática, es decir, los puertos del norte de Alemania. Y lo que predomina en la inmigración alemana al Perú es la inmigración en cadenas empresariales. A raíz de ello, la inmigración alemana al Perú nunca llegó a ser muy importante en términos numéricos. En la actualidad, tan solo 10.000 peruanos aproximadamente cuentan con antepasados alemanes, comparado con 1 millón en Argentina, 400.000 en Brasil y 150.000 en Chile. La predominancia del sector comerciante entre los inmigrantes alemanes se explica por el dinamismo mercantil desplegado por los puertos hanseáticos, esencialmente Hamburgo y Bremen en el Mar del Norte y otros puertos en el Báltico. La Liga Hanseática, una asociación de ciudades libres creada en 1356, fue gobernada oligárquicamente desde la Edad Media por sus élites comerciantes. Y con el final de las guerras napoleónicas en 1815, eh, la nueva independencia de Latinoamérica dio un gran impulso a la globalización de esta liga comerciante. Eso se traduce, entre otras cosas, en la apertura de un consulado de Hamburgo, la primera representación diplomática alemana en el Perú, en 1828, apenas terminadas las acciones bélicas de la independencia. Este enfoque en la acción diplomática que distinguía a la Liga Hanseática era condicionado por las limitaciones de unas ciudades-estado que, a diferencia de los británicos, no disponían ni de fuerza militar ni de marina de guerra para respaldar sus pretensiones mercantiles. Estas intenciones mercantiles, principal razón de ser de los consulados hanseáticos, los llevó a impulsar casas de comercio en Lima, en las ciudades del litoral y luego sucursales en el interior. Con el invento, la introducción de buques a vapor a partir de 1850, este intercambio comercial conoció un gran auge. En Lima aparecieron múltiples empresas alemanas, en su mayoría vinculadas con casas matrices en Hamburgo y Bremen. Importaban una amplia gama de productos manufacturados, como textiles, especialmente el lino de Prusia, herrería, cristales y otros bienes manufacturados, mientras exportaban productos peruanos agrícolas como azúcar, arroz, tabaco, té, lana y cascarilla. Este auge fomentó desde sus inicios la inmigración de jóvenes empleados solteros. Gozaban de una buena formación escolar y profesional y solían dominar varios idiomas. Sirvan de ejemplo dos personajes oriundos de Hamburgo que llegaron al Perú en 1855, viajando por casualidad en el mismo buque, un pequeño velero llamado Susanne. Uno de ellos, Johann Ludwig Damert, era hijo del primer burgomaestro de Hamburgo y miembro de una de las familias más acaudaladas de la ciudad. El otro, llamado Max Blomberg, el futuro fundador del Club Germania, provenía de una familia judía más bien modesta y viajaba en calidad de simple empleado comercial.
No obstante, al culminar sus estudios escolares a la tierna edad de 14 años, Bromberg ya dominaba cuatro idiomas extranjeros: el inglés, el francés, el latín y el español. Un buen ejemplo de cómo la Liga Hanseática preparaba a sus hijos para el intercambio mercantil internacional. A bordo del velero Susanne, y a pesar de provenir de estratos sociales muy diferentes, Damart y Bromberg trabaron una amistad que duraría por el resto de sus vidas. El grado de instrucción y carácter políglota de los jóvenes alemanes asiáticos agilizó fuertemente su inserción en la sociedad criolla de Lima y facilitó su establecimiento como empresarios independientes. Eh, Después de Lima, Arequipa fue el segundo núcleo de la actividad empresarial alemana en el Perú. Ahí también predominaron los individuos de los puertos hanseáticos. Los bremenses Anton von Lotten y Daniel Schütte, establecidos en Arequipa desde 1824, crearon la primera empresa comercial alemana en el sur andino, exportando lana de alpaca y oveja, además de cascarilla. Con Schütte se inició una típica inmigración en cadena empresarial. En un primer tiempo trajo a dos de sus hermanos, quienes a su vez contrataron a varios empleados más, todos ellos oriundos de Hamburgo, y la creación de una red de ferrocarriles en los años de 1870 promovió la expansión mercantil de Schütte al Cusco y hasta la ciudad boliviana de Oruro. De igual modo, se crearon casas comerciales alemanas en Trujillo, Chiclayo y Piura. A su vez, abrieron sucursales en la sierra, entre otros en Cajamarca. En la costa norte del Perú, el representante más emblemático de la migración de comerciantes hanseáticos fue sin duda el bremense Johann Gellemeister. Hijo de senador, llegó a Lima en 1848 con amplios capitales y el encargo explícito de crear una casa comercial que negociara con la casa matriz de su familia en Bremen. A lo largo de su vida creó un sinfín de empresas comerciales, salitreras, mineras, y en 1889 compró en remate público las haciendas Casa Grande y el Sausal. Y Casa Grande vendría a ser uno de los emporios agrícolas más importantes del Perú. Entonces, la gran mayoría de los inmigrantes alemanes al Perú fue ese grupo de comerciantes hanseáticos. Pero paralelamente a este segmento comerciante existía un sector social más modesto de inmigrantes alemanes, conformado por artesanos, empleados domésticos y marineros. Este grupo se concentraba en el Callao, y es por eso que se creó en 1864 un primer colegio alemán destinado específicamente a la educación de niños alemanes pobres, porque estos alemanes del Callao fueron más bien pobres y constituían un grupo separado social y geográficamente de la élite alemana mercantil afincada en Lima. La relación entre ambos grupos fue más bien tensa y llegó a veces a ser tan antagónica que el pastor de almas luterano
calificaba como mayor defecto de su parroquia lo que llamaba el abismo insuperable entre comerciantes y artesanos. ¿Qué factores influyeron entonces sobre la aculturación de estos diferentes grupos de alemanes y su integración en la sociedad local? El sociólogo Kübler sostiene que las tradiciones del lugar de origen se mantienen en colonias agrarias homogéneas, mientras tienden a perderse en los grupos vinculados al comercio en un entorno urbano. Efectivamente, en Oxapampa y Posuso, las, los patrones culturales austroalemanes permanecieron casi inalterados durante un siglo. Aunque cultivaban una relación de convivencia pacífica y de mutuo apoyo con las tribus Amoisha de la región, los colonos se casaban exclusivamente entre ellos, preservando el uso del alemán en su variante tirolesa y los hábitos de sus lugares de origen. En la comunidad alemana asentada en el litoral, el proceso de aculturación se desarrolló con relación al estatus social. En el Callao, donde se concentraban los inmigrantes de estratos más humildes, la integración en la sociedad peruana parece haberse dado más rápidamente, ya que ninguna de las numerosas instituciones alemanas fundadas en los años de 1850 y 1860, el colegio, la iglesia o los clubes, ninguna de ellas sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Y eso es un indicador de asimilación. Esto fue diferente en el segmento comerciante asentado en Lima. La crónica del pastor de almas luterano Heinrich Bünger, que cubre los años de 1899 a 1923, demuestra que hasta bien entrado el siglo XX, entre ellos permaneció intacta la identificación nacional con Alemania. Celebraban, por ejemplo, año tras año, con grandes pompas, el cumpleaños del emperador Guillermo II. Las dos guerras mundiales constituyeron hitos en el proceso de aculturación por las desventajas que la nacionalidad alemana conllevaba entonces. En ambas guerras, las casas comerciales sufrieron el impacto de ser incluido en así llamadas listas negras, y un total de 370 ciudadanos alemanes fueron deportados del Perú en 1942 y 1944. Y en realidad la cantidad de personas afectadas era mucho más grande porque el deportado era el padre de familia, pero claro, la esposa y los hijos los siguieron voluntariamente. Si bien los deportados pudieron regresar a partir de finales de 1945, las consecuencias psicológicas de la deportación, la destrucción de Alemania y más que nada el profundo desprestigio internacional del que Alemania fue objeto a raíz del Holocausto, generó entre las tradiciones jóvenes de la comunidad alemana, junto con otros factores, una creciente tendencia a identificarse ya no como alemanes residentes en el extranjero, sino como peruanos de ascendencia alemana. Y de esta manera, hoy en día los inmigrantes alemanes están perfectamente asimilados e integrados en el crisol de la sociedad peruana. Muchas gracias.